Sometimes trespass offerings are called guilt offerings. Muchas veces esto de que el pecado descubierto se traduce como traspaso del pecado. The trespass offering was for a sin that you committed that was not unintentional. It was intentional, but it was not a capital crime. It was less than that. Y este pecado de traspaso es el pecado que no cometiste sin intención, sino que lo hiciste intencionadamente, pero no es un pecado capital. And if it involves stealing anything, No involucra el robar algo. if you look at verse 16 of chapter 5, Involucra si uno roba algo. he shall make restitution for the harm that he has done in regard to the holy thing, and shall add 1/5 to it. Y en Levíticos 5, 16. versículo 16, dice así: y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote le hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. And that kind of is an Old Testament principle. Y este es un principio del Antiguo Testamento. If you commit a sin and it's either a theft or a judge attaches a value to it, you have to make restitution that value plus 1/5 or plus 20%. Entonces, esto es un valor que se ve reflejado en el Antiguo Testamento, que si uno roba o rompe algo, uno debe de restituirlo por encima de su valor, un 10%, un 20% de lo que realmente vale. In chapter 6, it covers various offerings like the burnt offering, which was a worship offering. En el capítulo 6 habla acerca de los sacrificios que se ofrecían con fuego. And if you look at verse 13, Y si it vemos, says that a fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. y si vemos en el versículo 13 del capítulo 6, dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Now, that might have been a small problem to them when the whole camp decided the cloud moved and the people had to follow the cloud, so they had to pick everything up, but they had to carry this altar and keep fire on it all the time. Entonces esto era un gran problema cuando el campamento tenía que moverse y todo tenía que moverse. Esta llama también tenía que moverse y tenía que mantenerse ardiendo todo el tiempo. Wow. So the grain offering that's mentioned there is a Thanksgiving offering. Entonces también vemos que hay sacrificios de grano. And there's a lot of little details about offerings, and there was almost all offerings, a sin offering was included, which was for an unintentional sin. Y vemos que aquí habla acerca de todos los sacrificios y habla también acerca de los sacrificios sin intención. Now remember, the children of Israel had just come out of the land of Egypt. It took them 3 months to get to Mount Sinai. Y como recordando, el pueblo de Israel había salido del exilio de Egipto y ellos habían ya pasado 3 meses en el medio del desierto. They were actually at Mount Sinai 18 months. They were actually at Mount Sinai a year and a half. Y ellos ya llevaban exactamente 1 año y medio al pie del monte Sinaí. And that's during the time they built the tabernacle, established the sacrificial system, and kind of entered into covenant with God to become His people. Y este fue exactamente el momento cuando ellos construyeron el tabernáculo, recibieron las leyes y establecieron su pacto de ser la nación de Dios. Now Aaron had been selected to be the high priest. Ahora, Aarón había sido el hombre elegido para ser el sumo sacerdote. And so chapters 8 and 9 talk about his ordination. Y el capítulo 8 y 9 habla acerca de su ordenamiento. Now I was ordained in the assemblies of God, but my ordination was not near this detailed. Ahora, yo fui ordenado en las asambleas de Dios, pero mi ordenamiento no tuvo que ver nada con lo que se describe en estos 2 capítulos. They had to have lots of sacrifices. They had to spend 7 days in the tabernacle and they couldn't leave. Ellos tenían muchos sacrificios para este procedimiento y también debían de pasar 7 días dentro del tabernáculo sin salir. And they had special clothing to wear. Incluso tenían una vestimenta especial para hacerlo. And I want to call your attention to verse 23 of chapter
8. Y ahora hay algo que me llama la atención en el versículo 23 del capítulo 8. Moses killed it, the ram. He also took some of its blood and put it on the tip of Aaron's right ear, on the thumb of his right hand, and on the big toe of his right foot. Y dice, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha, Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. That's something they did when they consecrated a priest. Y esto es algo que ellos hacían cuando se consagraba a un sacerdote. Because the next verse says that he did the same thing with Aaron's sons. Y en el siguiente versículo dice que hizo lo mismo con los hijos de Aarón. So it seems to me like this is indicative, it's of everything you hear, everything you do, and everything you go. That's what it seems to me to mean. It's consecrated to God. Y esto para mí es como un indicativo de que todo lo que ellos escuchaban, todo lo que ellos pensaban y todo lo que ellos hacían tenía que ser para Dios. Now, chapter 9, Ahora, el capítulo 9, back in chapter 8, I told you that they had to stay inside the tabernacle 7 days. regresando nuevamente a los 7 días que se describen en el capítulo 8, que debía de pasar el sumo sacerdote dentro, That's in verse 33. y eso está en el versículo 23. So in chapter 9, verse 1, it says, It came to pass on the 8th day. Y dice en el capítulo 9, versículo 1, que al octavo día, And God told them to bring a whole bunch of offerings here in the next few verses. y habla de que en los siguientes versículos del capítulo 9 habla de que ellos tuvieron que ofrecer muchos sacrificios. Then at the end of verse 4, after they had obeyed God in the sacrifice of all these animals, En el versículo 4 dice que después que se pusieron todos estos sacrificios, Moses says, For today the Lord will appear to you. This is a real ordination. dice que el Señor se le aparecía a Aarón, y esto es realmente un ordenamiento. Now skip down to verse 23. Ahora, vayamos al versículo 23. Moses and Aaron went into the tabernacle of meeting and came out and blessed the people. En el capítulo 9 dice, y entraron Moisés y Aarón y en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Then the glory of the Lord appeared to all the people, and fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and fat on the altar. Y luego la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre That sus would rostros. certainly have been an awesome experience because it says, when all the people saw it, they shouted and fell on their faces. I would have too. Entonces, esto debe haber sido una experiencia sobrenatural que vivió todo el pueblo de Israel, porque si el Señor se te aparece, yo haría lo mismo que ellos hicieron. But Aaron had 4 sons who were consecrated in chapter 8. Pero ahora, Aarón tenía 4 hijos, los cuales habían sido consagrados, y aparece en el capítulo 8, And 2 of them, Nadab and Abihu, in chapter 10, verse 1. y, We go to chapter 10, verse 1. y ahora vamos a ir al capítulo 10, versículo 1. And 2 of Aaron's 4 sons, Nadab and Abihu, they liked seeing that fire come out from God and consume the sacrifice. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego. So they tried to duplicate what had just happened. Entonces, ellos intentaron replicar lo que habían visto. And verse 2 says, So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Y el versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Now in the next verse, verse 3, I think there's a principle that Moses said to Aaron. Entonces, en el siguiente versículo, el 3, yo creo que hay un principio. By those who come near me, I must be regarded as holy. Before all the people, I must be glorified. Y dice así, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Now God had not commanded them to offer that offering
that resulted in their death. Sorry. God had not commanded them to offer the offering that resulted in their death. Ujú. Entonces, Dios no les dijo a ellos que ofrecieran este sacrificio, por lo tanto, ellos murieron. I think they just were being entertained with, that was a great thing and they wanted to do it again. Yo creo que ellos se entretuvieron como cuando vieron, digo, oh, esto es algo maravilloso, entonces vayamos a reproducirlo de nuevo. And God's demonstrating that, hey, we're supposed to obey him. We have to always treat him as holy. And that principle still applies under the new covenant. Entonces, esto también es algo como que Dios quería mostrarle a ellos que esto es por obediencia, no es un juego. Y yo creo que este principio también aplica al Nuevo Testamento. So the rest of chapter 10 basically is instruction for the priests. Ahora, el resto del capítulo 10 es una instrucción para el resto de los sacerdotes. In chapter 11, En el versículo 11 we have foods that were permitted and forbidden. tenemos comidas que se les prohibían y que se les permitían. And this was, God was making them a unique people on the face of the earth. Ahora, Dios quería que ellos fueran personas únicas sobre la faz de la tierra. Another thing that the Jews had to do to be a unique people on the face of the earth Otra cosa que Dios quería que los judíos fueran únicos sobre la faz de la tierra era is the men had to be circumcised. que el hombre debía de estar circuncidado. And so these foods and circumcision were an external sign of the old covenant. Entonces, la razón por la cual él pedía que se circuncidaran era como una señal física de que eran su nación. And they caused a tremendous problem when Jesus died on the cross and the new covenant was instituted. Y esto causó un gran problema cuando Jesús murió en la cruz y se hizo el nuevo pacto. Because in the book of Galatians, Paul says that men no longer have to be circumcised. Porque en el libro de Gálatas, Pablo dice que el hombre ya no necesita circuncidarse. And about foods, I want us to read two passages of Scripture. Y también es refutado por dos pasajes que aparecen en las Escrituras. Mark 7, Marcos 7, verses 18 and 19. versículo 18 y 19. And I'm going to start reading at verse 14. Y voy a estar leyendo a partir del versículo 14. When Jesus had called all the multitude to himself, he said to them, "Hear me, everyone, and understand. There is nothing that enters a man from outside which can defile him. But the things which come out of him, those are the things that defile a man. If anyone has ears to hear, let him hear." When he entered a house, away from the crowd, his disciples asked him concerning the parable. So he said to them, "Are you also without understanding? Do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him? Because it does not enter his heart, but his stomach, and is eliminated, thus purifying all foods." And so you need to underline, thus purifying all foods. When Jesus said that, he deleted the requirement for foods that's included in this chapter. Entonces, does this in the verse? Read that, and then Okay. at the conclusion I'll say this again. Ok, right. Y dice el versículo 14. Y llamando así toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar?
porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. And so when it says thus purifying all foods, Jesus was saying that under the new covenant, this chapter is not going to be refiled. It's going to be eliminated as a responsibility for the Jews. Entonces, cuando Jesús dijo esto en el versículo 19, haciendo limpio todos los alimentos, Jesús está refutando todo lo que habla el capítulo 11 de Levíticos. Now turn to 1 Timothy chapter 4. Entonces, vamos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 5. 1 Timothy 4. Perdón, Primera de Timoteo, capítulo 4. And we'll read the first 5 verses. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de Primera de Timoteo, capítulo 4. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Notice that, commanding to abstain from foods. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. First 5 verses of chapter 4. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía mentirosa, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participesen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por palabra de Dios y por la oración es santificado. One other passage that's interesting is in Acts chapter 10. Otro de los pasajes que es muy interesante es Hechos capítulo 10. At the beginning of chapter 10, God gave the Gentile Cornelius a vision. Al principio de este capítulo, Dios le da a Cornelius una visión acerca de los gentiles. And so he told him to send a man to find Peter, to Joppa to find Peter, because Peter was going to tell him how to get saved. Entonces, en esta visión, Dios le está hablando a Pedro de que vaya a hablar con Cornelio para que él sea salvo. So while they were journeying to Joppa to find Peter, let's read from verse 9. A partir del versículo 9. The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray about the 6th hour. Read that. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. The 6th hour, by the way, is noon. Ahora, la hora sexta es la tarde. Then he became very hungry and wanted to eat. But while they made ready, he fell into a trance. Entonces, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. And so heaven opened, and an object like a great sheet bound at the 4 corners, descending to him and let down to the earth. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. In it were all kinds of 4-footed animals of the earth, with wild beasts, creeping things, and birds of the air. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. And a voice came to him, "Rise, Peter, kill and eat." Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Now notice what Peter said in verse 14. Y luego Pedro dijo,
en el versículo 14, Peter said, "Not so, Lord, for I've never eaten anything common or unclean." Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. What Peter was saying is that he had never disobeyed the instructions in this chapter 11 back in Leviticus. Lo que Pedro estaba diciendo aquí era que él nunca había desobedecido la instrucción que Dios había dado en el capítulo 11 de Levíticos. Now back to Acts 10:15. Y ahora, regresando a Hechos 10:15, A voice spoke to him again, the second time, "What God has cleansed, you must not call common." volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. So this is another example of how this requirement in the Old Covenant was a kind of a problem to the Jews. Peter was the apostle. He had been with Jesus for 3 years, and this was a problem to him when the Lord said, "Arise, Peter, kill and eat." Entonces, esto también muestra uno de los problemas que dejó el capítulo 11 de Levítico en el Nuevo Testamento. Pedro era uno de los apóstoles y él era judío. Y para él en este momento estaba siendo confrontado por lo que decía el capítulo 11. Now, chapter 12 is kind of interesting. Ahora, el capítulo 12 de Levíticos es bien interesante. And I had a doctor in my DTS in Puerto Rico once, a female doctor, Y una vez conocí a una doctora en una área de Puerto Rico and she asked me about this. y ella me preguntó acerca de esto. So in verse 2, chapter 12, it says, "Speak to the children of Israel, saying, if a woman has conceived and bore a male child, and she shall be unclean 7 days, as in the days of her customary impurity." That's when she has her period. She shall be unclean. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 12 dice, habla a los hijos de Israel y dile que la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. And on the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. Y al octavo día se circuncidará al niño, She shall then continue in the blood of her purification 33 days. mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. So 7 days, and then he's circumcised, and in 33 more days, that's 40 days. Entonces, si contamos 7 días que tenía que mantenerse después del parto, más 30 días que tenía que estar apartada, es como un total de 30 días. Verse 5. Versículo 5. But if she bears a female child, then she shall be unclean 2 weeks. As in her customary impurity, she shall continue in the blood of her purification 66 days. Y en el versículo 5 dice, y si diera luz una hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. So she's basically unclean with a male child for 40 days. Entonces, básicamente, ella está siendo impura cuando tiene un hijo varón durante 40 días. And with a male child for 80 days. With a female child for 80 days. Y por una hija y por tener una hija, ella estará purificándose 66 días. And this female doctor asked me why. Twice as long for the female child as for the male child. Y cuando esta doctora me preguntó por qué se requería que por tener una hija era necesario más tiempo que por tener un hijo, And I gave my most famous answer, yo le di mi más famosa respuesta. I don't know. No lo sé. But Pero it was when Jesus was 40 days old that they took him to the temple, not when he was 8 days old. When in Luke 2, when they took Jesus to the temple, pero cuando Jesús fue llevado al templo en Lucas 2, it was after 40 days. fue después de los 40 días. And then if you skip down to verse 8, Y luego, si saltamos al versículo 8, it says, if she's not able to bring a lamb, then she should bring 2 turtle doves or 2 young pigeons, one for a burnt offering, one for a sin offering, the other so the priest will make atonement for her, and she'll be clean. dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos,
uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. In Luke 2, En Lucas 2, Joseph and Mary brought 2 turtle doves. José trae 2 tórtolas cuando presenta a Jesús. Now, I'm not sure what this uncleanness was. I know when we had our children, we had 4 children. Ahora, no sé cuán impuro era esto, pero nosotros tuvimos 4 hijos. The doctor's instructions were that my wife and I could not have a sexual relationship for 6 weeks after the baby was born. Ujú. Y las instrucciones del doctor a mi esposa fue que nosotros no podíamos tener relaciones sexuales hasta después de 6 semanas del parto. And 6 weeks is 42 days, pretty close to the 40 days here. Y lo que el doctor nos decía a nosotros era 4 días más de los que habla la Biblia. So that makes sense to me, but I do not understand why it's twice as much for a female child. Entonces, eso tiene mucho sentido para mí, pero no entiendo por qué era requerido que una mujer necesitaba más tiempo que So un what hombre. this young doctor said to me, said, Pastor, does this mean that women are not as valuable as men? Entonces, lo que esta mujer me dijo a mí en esa escuela fue, pastor, lo que esto significa es que la mujer es menos valiosa que el hombre. He said, it cannot mean that from the rest of the context of the Bible. Each one of us is just as important as the other to God. Y yo le dije, no, esto no puede tener sentido con el resto de la Biblia, porque cada uno de nosotros es igual de valioso para Dios. Okay, chapter 13 and 14 are both the laws concerning leprosy. Entonces, continuando al capítulo 13 y el capítulo 14, habla acerca de la lepra. And in chapter 13, I just want to show you when a man was, the basic treatment for a leper is that he has to be quarantined from the healthy population. That's what all the separation meant. It was basically quarantine so he couldn't pass the leprosy on to somebody else. Y lo que describe el capítulo 13 y 14 es acerca de la cuarentena que debía de guardar alguien que enfermaba de lepra para no contaminar al resto de las personas. And it's very odd that there's this disease that was affecting them also affected their clothing and their homes. Y es bien claro que esta enfermedad no solo afectaba a la persona, sino que también afectaba su ropa y su hogar. And so if it affected at a certain degree after the priest watched it for a certain period of time, the clothes had to be destroyed and the homes had to be destroyed. Y si estaba enferma esta persona, el sacerdote debía de lavarse, purificarse, quemar la ropa y destruir la casa. But look with me at verse 45. Pero vayan conmigo a donde el versículo 45 in the chapter, Chapter 13. en el capítulo 13. Now the leper on whom the sore is, his clothes shall be torn, and his head bare. And he shall cover his mustache, and cry, unclean, unclean. Dice así, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. All the days he has the sore, he shall be unclean. He is unclean, and he shall dwell alone. His dwelling shall be outside the camp. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. So if a leper was going to where people who did not have leprosy, they were supposed to stay about 10 paces away, and they were supposed to cry, unclean, unclean, warn the people not to touch them, to stay away from them. Entonces, se suponía que si una persona estaba enferma de lepra y iba a pasar por un lugar donde habían personas, él tenía que mantenerse a 10 pasos de distancia del resto de las personas y gritar impuro, impuro, impuro para que estas personas se separaran y no fueran contaminadas con la lepra.